Bienvenidos a Soul Uzumaki Novelas. Recuerden que ya tenemos Patreon, en donde esta y otras novelas o fanfic estarán adelantados o finalizados. También habrán fanfics exclusivo, esto para aquellos que quieran apoyarme, y así poder seguir subiendo más de estas maravillas historias. Y les recuerdo que dejen su likes y suscribirse. Con eso sería todo, que tenga un bonito día. Capítulo 28, nada merece existir si no estás aquí. Mientras la luna salía, su luz pálida y plateada se filtraba a través del denso dosel del bosque. Killua continuó su incansable búsqueda, su cuerpo se movía con una gracia silenciosa y depredadora. Sus ojos, habiéndose adaptado hace tiempo a la oscuridad, escanearon la maleza con un enfoque agudo e inquebrantable. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no pudo encontrar ningún rastro de la niña de cabello azul. Una serie de sombrías conclusiones se formaron en su mente. La primera fue que ya estaba muerta, víctima de los monstruos que acechaban en estos bosques. La segunda fue que de alguna manera ella logró pasar junto a él y regresar al pueblo. Pero la tercera posibilidad, la que le resultaba más reticente a considerar, era que sus sospechas eran correctas y que esta chica no era lo que parecía ser. Había sido entrenado para ser asesino desde los 5 años, para reconocer los sutiles signos de peligro y engaño. No era impensable que hubiera niños asesinos en este mundo, cuyas fachadas inocentes enmascaraban un propósito mortal. Mientras hacía una pausa, escuchando los débiles y susurrantes sonidos de la noche, sus agudos oídos captaron un sonido débil, casi imperceptible, un suave murmullo que emanaba de una parte distante del bosque. Sus ojos se entrecerraron. Se movió hacia la fuente, su cuerpo zigzagueando entre los árboles con practicada facilidad. Se detuvo al borde de un pequeño claro, con la mirada fija en una escena que le helaba la sangre. Allí, acostada sobre la espalda de una enorme bestia de pelaje negro, estaba la niña. La criatura era enorme, su cuerpo medía fácilmente entre 5 y 8 metros de largo y sus ojos rojos brillaban con una inteligencia salvaje. Observó en silencio atónito, un murmullo bajo e incrédulo escapando de sus labios. No esperaba una escena como esta. La niña, cuyo nombre era Meili, no era la niña inocente que parecía ser. Su voz, cuando hablaba, estaba llena de un placer cruel y sádico. Increíble, arrulló, con sus ojos verdes brillando con una luz maníaca. Mi plan está funcionando perfectamente. No puedo creer que fuera tan fácil llegar hasta esa chica. ¡Qué tonto! Estaba acariciando al pequeño perro blanco que había mordido a Emilia, su expresión era de puro deleite. Una sonrisa depredadora se extendió por su rostro y sus dientes brillaban a la luz de la luna. Estaba rodeada por un verdadero ejército de bestias brujas, cuyas formas eran una aterradora colección de garras, colmillos y alas. Eran al menos 100 hombres fuertes, una legión de soldados leales dispuestos a defender a su reina. Meili se volvió hacia una de las bestias y le habló, con voz baja y conspirativa. ¿Sabes qué pasa después? Ella no esperó una respuesta y continuó. Cuando mi plan tenga éxito, iré a traer de vuelta a mi hermana. Su voz se elevó, un grito triunfante y vengativo. Estoy seguro de que estará feliz de ser salvada de esa prisión. Y luego disfrutaremos vengándonos de todos en ese pueblo. Le encantará verlos sufrir. Desde su posición en lo alto de los árboles, Killua escuchó las palabras hermana y venganza, y una imagen oscura del asesino sediento de sangre del callejón apareció en su mente. Sus pensamientos eran un murmullo bajo y analítico. Así que tenía razón. La persona que quiere matar a Emilia no se detiene ante un asesino. Están enviando más. Y este parece tener una manera de controlar a estas bestias. Observó los diferentes tipos de criaturas que obedecían sus órdenes, una clara señal de que su control no se limitaba a una sola especie. Él no sabía cómo lo hacía, si era a través de algún tipo de magia o de una habilidad natural, pero su poder era innegable. Con este ejército, podría acabar fácilmente con el pueblo en cuestión de minutos. No reveló ninguna intención de asesinato. Había sido entrenado para reprimirlo. En cambio, observó a la niña pequeña, de aspecto inocente, con una mirada fría y calculadora. Pero la risa de Meili murió repentinamente. Su expresión cambió y una sonrisa oscura y malévola reemplazó su alegría anterior. ¿Qué debo hacer? Ella murmuró, su voz era un susurro bajo y reflexivo. ¿Debería hacerlo hoy? ¿O debería esperar hasta mañana?
Parecía estar reflexionando sobre una decisión trascendental y su mente se dirigía hacia su objetivo final. Hizo una pausa y luego continuó, con su voz un murmullo cruel y triunfante. ¿Por qué apresurarse? Estoy seguro de que las cosas se desvanecerán muy pronto. Esa chica va a morir de todos modos. Sus palabras fueron una escalofriante confirmación de un destino ya sellado. Killua, con la mente acelerada, escuchó el monólogo de la niña y sus habilidades analíticas trabajaron horas extras. Parece segura de que alguien va a morir, pensó, con su voz interior como un murmullo bajo y urgente. Si claramente apunta a Emilia, eso significa que Emilia está a punto de morir. Pero rápidamente surgió una sensación de duda. No parecía posible. Sabía que las criadas, Rem y Ram, eran guardaespaldas más que capaces y había sentido el poder puro de Puck. También era consciente de la distancia entre la mansión y este lugar. Le llevaría una cantidad significativa de tiempo regresar allí. ¿Es posible que haya usado veneno?, se preguntó. Pero ¿cómo pudo haber envenenado a Emilia? Incluso si lo hubiera hecho, no lo habría sentido Puck. ¿Y qué pasa con Subaru? Él estaba con ella. ¿Se habría dado cuenta si algo andaba mal y qué pasa con el veneno en sí? ¿Es diferente de los tipos de veneno que conozco? Tenía una docena de teorías, pero no podía estar seguro de ninguna de ellas. Continuó escuchando, su atención se centró en la chica de abajo. La voz de Meili se había convertido en un murmullo soñador y contemplativo. Me pregunto qué recompensa recibiré de mi hermana por salvarla, reflexionó, con una sonrisa cruel en sus labios. Estoy seguro de que estará encantada de entregarme a todos los aldeanos, solo para ustedes, mis amigos. Habló con las bestias como si fueran sus súbditos leales, y una reina se dirigió a su devota corte. Respondieron con gruñidos bajos y guturales, con sus ojos rojos brillando con un hambre depredadora compartida. Antes de que pudiera continuar, un chirrido agudo y penetrante atravesó el aire nocturno. Era una de esas bestias parecidas a murciélagos y emitía un grito de advertencia. Los ojos de Meili siguieron la mirada de la criatura y aterrizaron directamente en la posición oculta de Killua. Una sonrisa lenta y astuta se extendió por su rostro. ¡Qué interesante!, ronroneó, su voz era un susurro sedoso y peligroso. Conseguiste esconderte de mis bestias durante tanto tiempo. ¿Quién eres? Killua salió de detrás del árbol, sus movimientos eran tranquilos y deliberados. Su voz era un murmullo plano y sin emociones. En lugar de responder a tu pregunta, niña patética, dijo, con un tono carente de calidez, ¿por qué no me dices de qué estás hablando? ¿Y quién va a morir? Meili se rió, un sonido agudo, tintineante y despreocupado. ¿No es obvio? Ella dijo, con su voz juguetona y burlona. Es tu señora, tonto. Sé que trabajas para ella. Esa chica que se parece a la bruja de la envidia. Ella se regodeaba, su victoria estaba asegurada. La voz de Killua fue una respuesta fría y aguda. Entonces, te enviaron aquí, dijo, con su voz un murmullo plano y analítico. Y sabes que trabajo para Emilia. ¿Vas a decirme quién te contrató antes de morir? Porque no te mostraré ninguna misericordia. Sus palabras fueron una promesa escalofriante, una declaración de intenciones. La única respuesta de Meili fue un movimiento despectivo de su muñeca. Al instante, una enorme y corpulenta bestia se abalanzó sobre Killua por detrás, con sus garras extendidas. Pero el niño ya estaba en movimiento. Saltó sobre la cabeza de la criatura y su cuerpo quedó borroso. Aterrizó sobre su cuello y le dio un golpe único y devastador. La cabeza de la bestia fue separada de su cuerpo y una fuente de sangre oscura se esparció por el aire. Killua aterrizó en el suelo y su cuerpo no fue tocado por ninguna caída. Si eso es lo mejor que tienes, dijo con voz monótona y despectiva, entonces morirás fácilmente. Meili, para su sorpresa, no parecía molesta. Ella simplemente sonrió, con una expresión fría y analítica en su rostro. Bien, dijo, con voz baja y reflexiva. Esa bestia era rápida. Generalmente puede destrozar a su presa de un solo golpe. Elogiaba su habilidad y su tono el de un coleccionista que admira un hallazgo raro. Pero mira allí, continuó, señalando con un movimiento del brazo, tengo muchas más bestias y tú eres solo una persona. Probablemente hayas oído esto antes.
¿Cómo matará a un joven que intenta ser más de lo que es? Ella se estaba burlando de él, tratando de ponerlo nervioso. La sonrisa de Killua era una expresión fría y depredadora. Sí, no había oído eso antes, dijo, con una voz monótona y despectiva. Pero puedo contarte una historia diferente. Desapareció de su lugar y reapareció junto a otra bestia. Con un movimiento rápido y brutal, le cortó la cabeza y luego arrojó la cabeza cortada a una bestia alada, destrozándole el cráneo. Aterrizó con gracia en el suelo, con su voz un susurro bajo y escalofriante. Una chica estúpida morirá porque está tratando con la persona equivocada. Sus palabras fueron una cruda y brutal realidad. Los ojos de Meili se abrieron. Es increíblemente rápido, pensó, con la mente en un susurro frenético y de pánico. Ni siquiera pude verlo. Mató a una de mis bestias voladoras y defensivas en el mismo instante. Él es peligroso. Pero su voz permaneció tranquila, una máscara de inocencia infantil. ¡Qué historia tan sorprendente!, dijo, con voz ligera y divertida. Espero que sea verdad. Es una pena haber escuchado una historia diferente. Hay un joven que morirá porque pensó que era lo suficientemente bueno. Sus palabras fueron un desafío, una burla desafiante. La respuesta de Killua fue un murmullo bajo y escalofriante. Ya veremos. Su cuerpo se tensó y un depredador se preparaba para atacar. Al instante, 20 bestias aladas se lanzaron hacia él. Sus cuerpos eran una nube oscura y aterradora. Las bestias terrestres se contuvieron, esperando el momento oportuno. Los músculos de Killua se tensaron y se lanzó al aire con un único y poderoso salto. Sus dedos se extendieron, sus uñas se transformaron en garras afiladas como navajas y sus venas se abultaron con una oleada de poder crudo y primario. Era un torbellino de muerte, sus garras desgarraban a las bestias con aterradora eficiencia. Meili lo vio pelear, su voz era un murmullo curioso e incrédulo. ¿Eres de un linaje de bestias? Ella preguntó, su voz era un susurro bajo y analítico. No pareces tener ningún rasgo no humano. ¿Es posible que seas mestizo? Para ella, la aparición de sus garras era una clara señal de un linaje bestial, una herencia que explicaría su fuerza y velocidad sobrehumanas. Killua la ignoró y se centró por completo en la batalla. Con cada golpe, una bestia alada caía, con la cabeza separada del cuerpo. Una bestia terrestre se abalanzó sobre él desde un costado, pero ya se estaba moviendo, su cuerpo estaba borroso. Reforzó su cuerpo con su nen y su velocidad aumentó varias veces. Cortó las cabezas de 3 bestias que cargaban con un solo movimiento fluido. Entonces sus instintos tomaron el control. Retorció su cuerpo, evitando por poco una andanada de proyectiles disparados desde una bestia distante. Empujó un árbol, se lanzó hacia la criatura, agarró su cabeza y la arrancó de su cuerpo. Lanzó la cabeza cortada como un proyectil, golpeando a una bestia parecida a un toro y destruyéndola instantáneamente. En menos de un minuto había masacrado a más de 30 bestias. La expresión de confianza engreída de Meili había desaparecido, reemplazada por una mirada de atónita incredulidad. Imposible. Ella jadeó, su voz era un susurro bajo y horrorizado. ¿Qué es esta velocidad loca? Ha matado más de 30 bestias en menos de un minuto. Rápidamente activó su protección divina, lo que le permitió controlar bestias y animales. Convocó a varias criaturas parecidas a murciélagos y las envió hacia él. Su voz era una orden aguda y desesperada. Bloquea su visión. Una poderosa y ensordecedora onda sónica surgió de los murciélagos y Killua sintió que su cuerpo se paralizaba por un momento. Fue una vacilación momentánea, pero fue suficiente. Una enorme bestia parecida a un oso estaba sobre él, con sus garras a centímetros de su rostro. Pero Killua era más rápido. Canalizó su nen hacia sus oídos, protegiéndolos de los efectos del ataque sónico. «Vamos, criatura patética», gruñó, con voz baja y burlona. Usó el enorme brazo del oso para lanzarse al aire, mientras su cuerpo se movía borrosamente. Voló hacia la cabeza de la bestia, con las garras extendidas, y la arrancó del cuerpo. Miró hacia donde se encontraba Meili y, con un potente lanzamiento, lanzó la cabeza directamente hacia ella. La niña apenas logró esquivar y la cabeza se estrelló contra el suelo frente a ella. Su rostro estaba pálido, su expresión era de shock puro y sin adulterar.
Se recuperó rápidamente y su voz era una orden aguda y desesperada. Todos ustedes, ataquen. Mátalo por mí. Se empujó hacia una bestia más grande, una con alas enormes y poderosas. Me voy, dijo con voz baja y desesperada. Es más fuerte de lo que imaginaba. Killua ya se estaba moviendo, su atención no estaba en las docenas de bestias que cargaban contra él, sino en la chica de cabello azul que se preparaba para escapar. Agarró una protuberancia afilada parecida a un hueso de una bestia caída y la apuntó a la criatura voladora. El proyectil voló por el aire, golpeando la cabeza de la bestia y matándola instantáneamente. La criatura se estrelló contra el suelo y su sangre salpicó el rostro aterrorizado de Meili. Ella tropezó hacia atrás, con los ojos muy abiertos y con un miedo primario y animal. Ella vio la escena ante ella. En cuestión de minutos, este muchacho había masacrado a todo su ejército, sus garras ya volvían a su estado normal. Caminó hacia ella, sus movimientos eran tranquilos y deliberados. ¿Ves? Dijo, su voz era un murmullo plano y frío. Creo que la historia que te conté era la verdadera, ¿no? Meili, con su voz temblorosa y un susurro aterrorizado, solo podía tartamudear. No me mates, mantente alejado, monstruo. La expresión de Killua era de desprecio frío e inquebrantable. Si soy un monstruo, que así sea, dijo. Pero eso no significa que puedas vivir, pequeña niña patética. Dime qué quisiste decir con esa chica va a morir. No creo que hayas usado ningún tipo de veneno. Él estaba sondeando, tratando de extraerle la verdad. Meili estaba aterrorizada. Ella sabía que iba a morir. Cerró la boca, un gesto testarudo y desafiante. Estaba dispuesta a morir antes que traicionar a su amo. Killua reconoció la mirada en sus ojos y estaba a punto de comenzar una forma de interrogatorio más brutal. Pero antes de que pudiera, una ola de frío glacial lo invadió. Miró hacia arriba, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Un destello de luz enorme y cegador emanaba de la dirección de la mansión. Saltó a las copas de los árboles, con la mirada fija en la fuente lejana del poder. Sesein Temple. Pensó, con la mente acelerada. ¿Por qué esta energía se propaga desde la mansión? Antes de que pudiera completar el pensamiento, una enorme ola de hielo y escarcha, mucho más fuerte que antes, lo invadió. Rápidamente reforzó su cuerpo con su nen, protegiéndose de los peores efectos. Había sido entrenado para sobrevivir a condiciones duras y extremas. Pero cuando miró hacia abajo, vio que Meili no había tenido tanta suerte. La ola de escarcha la golpeó primero, convirtiendo su cuerpo en una estatua congelada en un instante. En la mansión de Rosoal había una tormenta de nieve. La temperatura había caído en picado, convirtiendo el exuberante y verde bosque en un páramo helado. La mansión en sí estaba envuelta en hielo y escarcha. En la cocina, el cuerpo de Rem estaba completamente congelado, con sus extremidades atrapadas en una pose de shock congelado. En el pasillo del segundo piso, Ram miraba con los ojos muy abiertos con incredulidad. Su cuerpo también se congeló a mitad del paso. En la habitación de Emilia, una enorme criatura felina, mucho más grande y aterradora que el juguetón Puck, lloraba lágrimas de hielo. Su voz era un sollozo bajo y desconsolado. «Es hora de destruir este mundo, mi querida hija», murmuró, sus palabras eran una escalofriante promesa de aniquilación total. «Nada merece existir si no estás aquí». El gran espíritu Puck había comenzado su alboroto, un plan para congelar el mundo entero en un invierno interminable y silencioso. Fin del capítulo. Capítulo 29, parece que se acerca el fin del mundo. A Subaru le resultó difícil mirar directamente a Emilia, quien explicaba pacientemente la lección que habían estudiado ese día. Al menos, entre las muchas cosas que habían sucedido ese día, que eran diferentes del sueño que había soñado sobre el futuro. Esto era lo más cercano a la realidad que había imaginado en ese sueño. Emilia habló, su voz un murmullo suave y preocupado. «Subaru, estoy preocupada. ¿Killua estará bien?» Subaru no sabía qué decir. En su sueño, se suponía que Killua estaría hablando con Beatrice ahora mismo, descubriendo que Subaru poseía algo llamado aroma de bruja de una manera que Subaru no podía entender. Pero no podía decir eso. Le impuso una sonrisa tranquilizadora en el rostro.
No te preocupes, Emilia, dijo, su voz era un murmullo ligero y confiado. Es un gran detective y sus habilidades de lucha son asombrosas. No le puede pasar nada. La voz de Emilia era un murmullo suave y persistente. Eso no significa que no deba preocuparme por él, ¿verdad? Ella preguntó, sus ojos violetas se llenaron de genuina preocupación. Subaru asintió, con una sonrisa irónica en su rostro. Tienes razón, dijo. Puedes preocuparte por él, especialmente porque es más joven que yo. Estaba seguro de que si Killua estuviera aquí, lo miraría con una sonrisa sarcástica. Emilia sonrió, una expresión suave y reflexiva. Eso es verdad, dijo. Él parece mayor que yo en algunos aspectos. No era una broma completa y Subaru se rió, un sonido genuino y cálido. Así es, dijo. Parece muy retraído y sarcástico. La voz de Emilia era suave y sincera. Pero él es amable, dijo. Estoy seguro de eso. Él solo quiere volver al lugar de donde vino. Subaru asintió en señal de acuerdo. Eso es cierto, dijo. Él quiere hacer eso. Cuando terminó la conversación, no pudo evitar pensar en sí mismo. ¿Quería regresar a Japón? Honestamente no había pensado mucho en ello. Había sido un fracaso allí. No podía ser como su padre, no podía encontrar algo en lo que pudiera poner verdadero esfuerzo. Pero ¿qué sentido tenía esforzarse si existía la posibilidad de fracasar? Pero Emilia, sin darse cuenta de los pensamientos de Subaru, preguntó con voz suave y curiosa. ¿Y tú, Subaru? ¿Quieres volver a donde estabas? Sus pensamientos se detuvieron por unos minutos, aunque en realidad para Emilia fueron solo unos segundos. Luego dejó escapar un largo y cansado suspiro. No quiero volver atrás, dijo con voz baja y vacilante, como si estuviera hablando de algo que temía. No quiero volver allí. Siento que tengo un propósito aquí. Quiero convertirme en un héroe. Literalmente me he convertido en un héroe isekai. Claro, todavía no tengo habilidades ni poderes, pero los desarrollaré eventualmente. Ni siquiera he aprendido magia todavía. Levantó el cuaderno que contenía las palabras y el alfabeto que había aprendido. Cuando termine esto, dijo con voz firme y decidida, me enseñarás magia, ¿verdad? La voz de Emilia era un murmullo suave y tranquilizador. Lo haré, Subaru, dijo. Pero siento que estás pensando en regresar, ¿no? Hizo una pausa y luego añadió. No lo sé. Quizás sí, quizás no. Pero estoy seguro de que primero quiero descubrir qué tiene este mundo para ofrecer. Su voz era un murmullo suave y de apoyo. Haré lo que pueda para ayudarte con eso, Subaru. La voz de Subaru era un murmullo cálido y sincero. Eso ya lo estás haciendo, dijo. Y estás haciendo que no quiera irme. Fue una insinuación romántica de Subaru, algo en lo que ni siquiera había pensado. Pero estaba claro que Emilia no entendió la pista. Ella simplemente sonrió, una expresión suave e inocente. Me alegro de estar haciendo eso, dijo. El corazón de Subaru se aceleró y un leve rubor se extendió por sus mejillas. ¿En serio no sabes cómo hacer esto?, dijo con voz nerviosa y cariñosa. Haces que el corazón de un hombre se sienta como si estuviera a punto de estallar. La expresión de Emilia se convirtió en una leve alarma. ¿Cómo puede haber un problema contigo, Subaru? Ella preguntó, su voz era un susurro suave y preocupado. No he usado ninguna magia. Subaru suspiró, un sonido largo y cansado, y le puso una mano en la frente. No debes tomar cada palabra literalmente, Emilia, dijo, con voz paciente y cariñosa. La niña entendió después de un momento. Ya veo, dijo ella, con una voz suave y comprensiva. Entonces no debería tomar en serio tus palabras que describen esto, ¿verdad? Se refería a sus elogios sobre su belleza. Subaru asintió. Sí, dijo. No hagas eso. Especialmente cuando hablo de tu belleza. Su rostro era una expresión cálida y afectuosa. Las mejillas de Emilia se sonrojaron. No soy tan hermosa como crees, Subaru, dijo, con voz suave y humilde. La respuesta de Subaru fue inmediata y sincera. Sé que quizá no digan eso de ti muy a menudo, dijo con voz baja y seria. Pero para mí, eres la chica más hermosa del mundo. La lección continuó por un corto tiempo, marcada por sus risas compartidas. Cuando terminó, Subaru estaba a punto de irse, su voz era un murmullo ligero e informal.
Deberías dormir un poco. Tenemos un día muy ocupado mañana. La voz de Emilia era un murmullo suave y cálido. Buenas noches, Subaru. La voz de Subaru era un murmullo suave y afectuoso. Buenas noches a ti también. Después, mientras Subaru caminaba de regreso a su habitación, se detuvo en el pasillo. ¿Qué debo hacer?, se preguntó, su voz era un murmullo bajo y ansioso. Ese idiota todavía no ha regresado. Continuó pensando, su voz era un susurro bajo y preocupado. Se suponía que regresaría hace mucho tiempo. Es un rastreador experto, ¿no? Logró rastrear a Feld simplemente usando sus huellas. No podría haber tenido ningún problema, ¿verdad? Incluso mientras intentaba convencerse de que todo estaba bien, pensamientos oscuros y siniestros se arremolinaban en su mente. Todo era diferente a su sueño. Cualquiera que fuera su capacidad para ver el futuro, le había demostrado que había cambiado el futuro de una manera extraña. Al menos, a excepción quizás de la conversación con Rem y Emilia, el resto fue definitivamente diferente. Mientras caminaba, perdido en sus pensamientos, no se dio cuenta de los pasillos. Se dirigía hacia su habitación cuando sintió una sensación extraña. Miró una de las puertas y sintió que de alguna manera era diferente. Cuando lo abrió, se encontró en la enorme biblioteca. Sin dudarlo entró, su voz era un murmullo suave y vacilante. Hola. Sobre los estantes, una pequeña figura flotaba en el aire. Beatrice miró al intruso y su voz era un murmullo plano y poco acogedor. Tú otra vez, el otro idiota, dijo. Pensé que era ese idiota bajito. No esperaba que aparecieras. Pero tienes que irte. En lugar de irse, Subaru dio un paso adelante, con una sonrisa burlona en su rostro. ¿Qué pasa?, él preguntó. ¿Estabas esperando a tu novio? La respuesta de Beatriz fue una respuesta aguda e indignada. ¿Quién es el novio de Betty? Deja de decir cosas estúpidas. Betty nunca pensaría en ese mocoso bajito. Subaru se rió, un sonido suave y bajo. Miró alrededor de la enorme biblioteca. Su voz era un murmullo ligero y provocador. Estoy seguro de que ustedes dos no estaban teniendo una conversación romántica solos en este lugar, dijo. Una biblioteca es un lugar muy romántico para los enamorados. Beatrice, visiblemente molesta, estaba a punto de expulsarlo de la biblioteca. Betty no tiene tiempo para pensamientos tan estúpidos, dijo con voz aguda e irritada. Betty te echará si no dejas de hablar, idiota. Pero a Subaru no le molestó la amenaza ni el sarcasmo de la chica. Al contrario, sonrió, sintiendo que en ese momento podía entender por qué a Killua le gustaba molestarla. Cuando la molestaba, podía sentir cierto alivio. Quizás Killua vino aquí para desahogar sus frustraciones. Demostró que no podía hacer eso en ningún otro lugar. Beatrice, sin importarle la estúpida sonrisa en el rostro de Subaru, estaba a punto de desatar una ola de viento para echarlo. Pero justo entonces, la voz de Subaru se volvió seria. Beatrice, dijo con voz baja y sincera, necesito preguntarte algo importante. Espero que puedas responderme. Las manos de Beatrice dejaron de moverse. Miró al niño que estaba debajo de ella y su voz era un murmullo plano y poco impresionado. ¿Y por qué Betty debería responder a cualquier pregunta que hagas? Ella exigió, con voz altiva y despectiva, un desafío. A Subaru no le importaba su actitud. Preguntó con voz baja y directa. ¿Puedes oler el aroma de la bruja a mi alrededor? Los ojos de Beatrice se entrecerraron. No lo puedo sentir con claridad, dijo con voz monótona y reticente. En ese momento, Subaru creyó aún más en la realidad de su sueño, porque no sabía nada sobre el aroma de la bruja. ¿Qué es este aroma?, preguntó, su voz era un susurro bajo y desesperado. ¿Y por qué está ligado a mí? Beatrice, con un destello de algo ilegible en sus ojos, respondió. La única manera de obtener el aroma de una bruja es estar cerca de una bruja, o ser parte del culto de la bruja, dijo, con su voz una explicación plana y clínica. O tocar el artefacto de una bruja. Naturalmente, el rostro de Subaru era una máscara de confusión. Pero no he tocado nada, dijo con voz baja y desconcertada.
o conoció a cualquiera que pareciera cercano a una bruja para Subaru. En su mente japonesa, una bruja generalmente significaba una chica con un vestido negro y un sombrero puntiagudo, una figura de fantasía y romance. Pero comprendió, por el tono de la muchacha del vestido rojo, que las brujas en este mundo tenían un significado muy diferente. Estoy seguro de que no he conocido a ninguna bruja, dijo con voz baja y seria. La voz de Beatrice fue una réplica plana y despectiva. Eso no parece cierto, idiota, dijo. Subaru tenía curiosidad. ¿Por qué piensas eso? Preguntó, su voz era un susurro bajo y desesperado. Ni siquiera sé por qué tengo este olor. Hizo una pausa y luego agregó una nota de desesperación en su voz. Incluso me di una ducha después de regresar. No debería haber sido suficiente para deshacerse de él. Por primera vez, la niña que flotaba en el aire se rió, un sonido suave y divertido. Es exactamente por eso que dije que eras idiota, dijo, con voz ligera y burlona. No puedes deshacerte del olor de una bruja de ninguna manera. Mientras esté adherido a ti, permanecerá. Sus ojos se entrecerraron y su voz bajó a un tono más serio. Y parece que este olor ha aumentado desde la última vez que lo sentí. El aumento no fue enorme, pero tampoco fue pequeño. Subaru se sorprendió. ¿Cuál podría ser la razón de este aumento? Preguntó, su voz era un murmullo bajo y frenético. ¿Hay alguna manera de deshacerse de él? Por favor dime. Beatrice estaba a punto de decir, ¿por qué debería responderte? Pero algo en el tono desesperado de Subaru la hizo responder. Este olor no se puede eliminar, ni siquiera con la muerte, dijo, con su voz como un murmullo plano e inquebrantable. Está unido al alma misma. Solo podrás deshacerte de él si destruyes completamente tu alma. Subaru quedó atónito por sus palabras, pero no dio marcha atrás. ¿No hay manera de ocultarlo? Preguntó, con voz baja y desesperada. Sé que atrae monstruos. Hay monstruos en el bosque. Es posible que se sientan atraídos por mí. Por primera vez, la voz de Beatrice delató un destello de curiosidad. ¿Monstruos? Ella repitió, con voz baja y escéptica. ¿De qué estás hablando? Rosoal repara la barrera. La barrera impide la entrada de esas bestias. Subaru suspiró, recordando las palabras que Kilo había dicho en su sueño la noche anterior. Parece como si un gran número de bestias se estuvieran estrellando contra esa barrera, dijo con voz baja y preocupada. Eso es lo que hace que se agriete. Y es posible que un gran número de bestias hayan logrado pasar. Es posible que también se sintieran atraídos por mí. Beatrice, después de un momento de reflexión, volvió a hablar, con su voz como un murmullo plano y analítico. Si eso fuera cierto, dijo con voz baja y susurrante, ¿por qué no te han atacado todavía? Especialmente si ya has descubierto su existencia. Subaru quedó atónito ante la pregunta. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó, su voz era un murmullo bajo y confuso. Beatrice suspiró, un sonido de cansada paciencia. Realmente eres una idiota, dijo, con una voz monótona y poco impresionada. Si esos monstruos, que se sabe que se sienten claramente atraídos por el aroma de una bruja, no te atacaron directamente cuando estabas allí, e incluso parece que sabes de ellos, entonces eso significa que alguien los estaba controlando. Alguien les impedía hacerlo. La mente de Subaru se aceleró, procesando esta nueva información. No era la persona más inteligente del mundo, pero tenía conocimientos suficientes para reconstruir una imagen extraña. Así que parece que Killua tenía razón, pensó, con la mente en un susurro bajo y urgente. Hay alguien controlando esas bestias. Y su objetivo no soy yo. Es Emilia. Recordó su movimiento por el bosque y estaba seguro de que si su olor, según Beatrice, había aumentado, aunque no sabía la cantidad exacta, era suficiente para atraer a las bestias. Antes de que pudiera continuar con sus pensamientos, una enorme onda expansiva se extendió por toda la mansión. Subaru no pudo sentirlo, pero los ojos de Beatrice se abrieron y su cuerpo tembló mientras miraba hacia arriba. ¡Puck! Ella jadeó, su voz era un grito agudo y sobresaltado. Antes de poder terminar su frase, ya había extendido su poder por toda la biblioteca, formando una barrera con una velocidad increíble.
Al mismo tiempo, una presión masiva y abrumadora estalló directamente en toda la mansión. Como la biblioteca prohibida formaba parte de la mansión, fue golpeada directamente y la onda expansiva amenazó con destrozarla. Pero la rápida reacción de Beatrice lo impidió. Sin embargo, Subaru estaba de rodillas, con la cabeza gritando de dolor y el cuerpo casi aplastado por la presión. La ola de energía que se había desatado desde la mansión era demasiado para su vida normal, cuerpo no mejorado para soportar. Beatrice se movía con una velocidad increíble, lanzando varios hechizos en rápida sucesión. Un poder protector se extendió alrededor del cuerpo de Subaru, envolviéndolo, pero no fue suficiente para evitar que sus ojos se cerraran. Subaru había perdido el conocimiento y su rostro era una máscara de sorpresa atónita. Cuando Subaru recuperó lentamente la conciencia, con el cuerpo dolorido y la cabeza palpitando, escuchó una voz cercana, un murmullo plano y familiar. «¿Estás despierto, idiota perezoso?», dijo la voz. «Pensé que ibas a dormir para siempre». Subaru quedó atónito. Estaba soñando otra vez. Pero esta vez no estaba en su habitación compartida. Él todavía estaba en la biblioteca. Beatrice estaba desatando su poder hacia Killua, que estaba pálido y su cuerpo parecía como si acabara de caminar a través de un mar de tormentas de nieve. Temblaba, aunque su expresión no delataba si tenía frío o no. Miró a Subaru con una expresión aburrida y poco impresionada. No esperaba volver y encontrar esta mansión convertida en una tormenta de hielo, dijo, con una voz monótona y cansada. Luego miró a Beatrice, que estaba derritiendo el hielo y tratando de calentarlo. «Deberías agradecerle a Betty por ayudarte, mocosa bajita», dijo con voz aguda e irritada. Killua respondió con una expresión sarcástica. «Entonces deja de llamarme así, vieja bruja», dijo. «Ahora dime qué diablos está pasando». Con expresión de shock, su cuerpo aún temblando por los efectos de la magia que de alguna manera lo había afectado indirectamente, Subaru se puso de pie. Miró a Killua, sin entender una sola palabra, pero se alegró de verlo. «Estás de vuelta», exclamó, su voz una mezcla de sorpresa y alivio. «¿Encontraste a la chica?». Se alegró de ver regresar al niño de cabello blanco y preguntó por la niña. Killua se volvió hacia él, con una sonrisa fría y amarga en su rostro. «Ella no era una chica normal, idiota», dijo. «Parece que ella era la que controlaba las bestias». Subaru quedó atónito. Al mismo tiempo, Beatrice hablaba, con su voz un murmullo plano y desesperado. «Esa chica está muerta», dijo. «Parece que el fin del mundo se acerca». Con expresiones de total conmoción, los dos miraron a la niña al unísono, sus voces son un coro atónito e incrédulo. ¿Qué? A fin del capítulo. Capítulo 30, debería haber sido yo quien murió, no Emilia. Si las primeras palabras que Subaru había escuchado de Killua al recuperar la conciencia habían sido lo suficientemente impactantes, que la chica que había estado tan desesperado por encontrar era la que controlaba a los monstruos, una revelación que estaba más allá de su comprensión, entonces las palabras de Beatrice fueron 1000 veces más devastadoras. A su lado, Killua miraba fijamente a la niña que flotaba, con una voz monótona e incrédula. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Emilia realmente murió?». Su voz, por primera vez, transmitía una nota de genuina conmoción, una grieta en su habitual fachada de fría indiferencia. Subaru se congeló y su cuerpo se puso rígido. Se volvió hacia Killua, con voz aguda e incrédula. «¿Qué diablos estás diciendo? ¿Cómo murió Emilia?». Su voz estaba llena de un terror crudo y primario. Se dirigió hacia Killua, con el cuerpo temblando y la mente negándose a aceptar la realidad de las palabras que acababa de escuchar. Pero la mirada de Killua estaba fija en Beatrice, que flotaba en el aire. Su rostro era una máscara de pérdida profunda y desolada. Tenía el aspecto de alguien que lo había perdido todo, alguien que se había rendido a la desesperación. «Sí», dijo, con voz hueca y sin emociones. «Esa chica está muerta. Puck va a empezar a destruir el mundo». Subaru no escuchó las palabras. Agarró la ropa de Killua y su voz era una súplica frenética y desesperada. «¿De qué estás hablando?». Luego se volvió hacia Beatrice y su voz le exigió aguda e histérica. «Dime. Me voy a volver loco. ¿Qué pasó mientras estuve inconsciente durante unos minutos?». Beatrice lo miró con expresión plana y cansada.
No estuviste inconsciente durante unos minutos, dijo, con su voz como un murmullo bajo y hueco. Estuviste fuera mucho más tiempo que eso. La cabeza de Subaru volvió a Killua. ¿Es eso cierto? Exigió, su voz un susurro agudo y aterrorizado. Perdí el conocimiento. ¿Qué le pasó a Emilia? Dime. Los ojos de Killua se entrecerraron hacia el guardián de la biblioteca. No lo sé, idiota, dijo, con voz monótona y frustrada. Pero necesito averiguarlo con esta vieja bruja ahora mismo. Dime qué está pasando. Su voz se elevó, un grito agudo y exigente. ¿Qué quieres decir con el fin del mundo? ¿Qué está pasando con esta mansión? ¿Por qué de repente todo se congeló? ¿Por qué estalló esta tormenta de nieve en esta mansión? Su voz estaba llena de una frustración rara y cruda. Subaru no sabía que, como Killua había estado en el bosque, una enorme ola de hielo había salido de la mansión, cubriendo una vasta área. No era solo una tormenta de nieve. Era una ola de cero absoluto, un frío profundo y penetrante que podía congelar un bosque en un instante. Si no hubiera usado su nen para protegerse, y si su cuerpo no hubiera sido templado por años de entrenamiento brutal, habría quedado completamente congelado en su viaje de regreso a la mansión. Había llegado hacía apenas unos minutos, apenas consiguiendo encontrar la puerta y evitando lo peor del frío. Todavía podía sentir el frío en sus huesos, una helada profunda y persistente que Beatrice intentaba aliviar con su magia. Cuando Beatriz escuchó la pregunta, miró a Killua con unos ojos que habían perdido su chispa habitual. Betty no sabe nada, dijo, con una voz monótona y sin emociones. La niña está muerta. Y ahora Puck quiere destruir el mundo. Sus palabras fueron una declaración de hechos sencilla y escalofriante. Subaru, que había estado escuchando, sintió que su mente se aceleraba, su cuerpo temblaba por un resfriado que no tenía nada que ver con la temperatura. Era el frío de la locura pura y sin adulterar. Emilia estaba muerta. ¿Qué significó eso? En su sueño, se suponía que ella estaría viva, a salvo. Se había hecho la pregunta 100 veces, pero no pudo encontrar respuesta. Miró a Killua, sus ojos temblaban, su voz era una súplica rota y desesperada. ¿Qué está pasando ahora mismo? Dime algo. Me estoy volviendo loco. ¿De qué están hablando todos? ¿Qué ventisca? ¿Por qué Puck quiere destruir el mundo? ¿Qué clase de broma de mal gusto es esta sobre Emilia? Ella estaba bien. Ella me estaba enseñando. Estábamos hablando. ¿Cómo puede ella morir así? No parecía que tuviera ningún dolor. Su voz era un torrente histérico y rápido de preguntas. Killua lo miró, con su voz desprovista de su habitual tono sarcástico. Esa muchacha, dijo con voz monótona y grave. Ella me dijo que había hecho algo que haría morir a Emilia. Sus palabras fueron una confirmación cruda y brutal. La voz de Subaru era una exigencia aguda y confusa. ¿De qué chica estás hablando? Killua recibió su mirada, su voz una declaración plana e inquebrantable. La chica que controlaba a los monstruos, dijo. La escuché decir que había hecho algo. Aún no sé qué era. Sus ojos se entrecerraron, un destello de sombría certeza en sus profundidades. Pero estaba segura de que la mataría. La voz de Subaru era un susurro desesperado e incrédulo. ¿Por qué haría algo así? La voz de Killua era un murmullo plano y frío. Ella es una asesina, idiota, dijo. Ella no necesita una razón mejor que el dinero. Pero parece que tenía otra razón. La voz de Subaru era una exigencia aguda y frenética. ¿Y cuál diablos podría ser esa razón? La voz de Killua era un murmullo plano y analítico. Parecía estar intentando salvar a alguien, dijo. Puedo suponer que la persona que quería salvar era el asesino que fue capturado en esta mansión. El que fue atrapado por mí y Puck. Su deducción era lógica, una pieza de un rompecabezas que poco a poco iba encajando. Subaru la reconoció inmediatamente. Pero eso no tiene sentido, dijo con voz aguda e incrédula. Ella es tan joven. ¿Cómo pudo recordarla? La voz de Killua era un murmullo plano y paciente. Ella puede controlar monstruos, dijo. Ella tenía un ejército. Pero antes de que pudiera interrogarla, esto sucedió. Su voz estaba cargada de una frustración fría y pragmática. La voz de Subaru era una exigencia aguda y desesperada. ¿Qué pasó?
La voz de Killua era un murmullo plano y cansado, que hacía un gesto hacia Beatrice. No lo sé todo, dijo. Pero este idiota claramente lo sabe. De alguna manera se desató una tormenta de nieve que congeló toda la zona. Me tomó mucho tiempo llegar a la mansión en medio de esta tormenta de nieve. Su voz estaba llena de un agotamiento frío y amargo. La voz de Subaru era un grito agudo e incrédulo. ¿De qué estás hablando, Killua? Él exigió. Cuando llegué aquí, el suelo y el bosque eran perfectamente normales. Su mente todavía se negaba a aceptar la realidad de la situación, aferrándose a lo familiar, a lo ordinario. Pero una parte de él, la parte más racional, empezaba a creer. Killua simplemente se encogió de hombros, un gesto despectivo. Cree lo que quieras, dijo. Luego volvió a centrar su atención en el bibliotecario, con una voz aguda y exigente. Ahora dime qué está haciendo ese gato loco. ¿Es él la causa de esta tormenta de nieve? La voz de Beatrice fue una confirmación plana y cansada. Así es, dijo. Es parte de su contrato. Los ojos de Killua se abrieron. ¿De qué estás hablando? Preguntó, con voz aguda e incrédula. ¿Cómo puede ese gato hacer algo tan loco? Ha congelado un vasto bosque. Estoy seguro de que ya ha llegado a ese pueblo, o quizás ya lo ha hecho. Su voz estaba mezclada con una incredulidad cruda e incrédula. Beatrice se burló, un sonido amargo y hueco. Estás pensando en algo pequeño, mocoso bajito, dijo, con voz monótona y despectiva. Betty te está diciendo, aquí y ahora, que esto no se detendrá en esta pequeña área. Se extenderá a todo el continente. Sus palabras fueron una profecía escalofriante, una promesa de aniquilación total y global. Killua quedó atónito. En el mundo de donde venía, nunca había oído hablar de nadie con tanto poder. El gato, que cabía en la palma de su mano, era capaz de congelar un continente entero. Fue una idea tan absurda, tan aterradora, que le llevó un momento procesarla. Rápidamente recuperó la compostura. ¿De qué estás hablando? Exigió a su voz una orden aguda y urgente. ¿Qué es este contrato? ¿Cómo puede hacer todo esto? Respóndeme, vieja bruja. Su voz era un gruñido bajo y exigente. Los ojos de Beatrice se entrecerraron y un destello de su viejo fuego regresó. ¿Por qué Betty debería responder alguna de tus preguntas, idiota? Ella exigió, con voz aguda e indignada, una réplica. Viniste aquí por tu propia voluntad. No puedes escapar. En cambio, viniste a este lugar para morir congelado. Sus palabras fueron una burla cruel, un recordatorio de su situación desesperada. La voz de Killua era un murmullo plano y desafiante. Eso no es asunto tuyo, vieja bruja, dijo. Lo hice porque estaba cumpliendo con mi deber. No por ningún otro motivo. Beatrice se burló, con una risa amarga y hueca. ¿Qué deber? Ella preguntó, con voz aguda y burlona. Protegiendo a esa chica. Te lo digo, ella está muerta. Y pronto tú también estarás muerto si abandonas esta biblioteca. Y pronto, la magia de esta biblioteca se desvanecerá, ya que Puck absorbe toda la magia del área. Esta biblioteca también será congelada. Sus palabras fueron una predicción sombría y fatalista. Aturdido por las palabras que escuchaba, Killua preguntó, con voz aguda e incrédula. ¿Cómo puede ese gato ser tan poderoso? Realmente no hay manera de detener esta locura. Mientras tanto, Subaru permanecía congelado, con su mente en blanco y vacía. Cada palabra que escuchaba era un idioma extranjero, un concepto tan extraño, tan aterrador, que su cerebro luchaba por comprenderlo. Primero escuchó que Emilia, la amable y hermosa niña que le había estado enseñando hacía apenas unos minutos, estaba muerta. Luego escuchó que una gran tormenta de nieve había congelado el bosque exterior. Y ahora se enteraba de la destrucción de todo el continente. ¿Qué carajo está pasando aquí? Se preguntó, sus pensamientos eran una súplica frenética e incrédula. Esto tiene que ser una pesadilla. Estoy en una pesadilla. Nada de esto puede ser real. Sintió que su mente comenzaba a girar en espiral, un vórtice oscuro y asfixiante de incredulidad y terror. Antes de que pudiera perder el conocimiento por completo, un dolor agudo y punzante explotó en su mejilla. Killua le había dado una bofetada, un golpe duro y fuerte que lo devolvió a la realidad.
La mano de Subaru voló hacia su mejilla, su voz una exigencia aguda e indignada. ¿Qué estás haciendo, idiota? La voz de Killua era un murmullo plano e imponente. Eso está mejor, dijo. Parecías como si estuvieras a punto de desmayarte. Este no es el momento para eso, idiota. La voz de Subaru era una exigencia aguda y frenética. ¿De qué diablos están hablando todos? Gritó, su voz era un grito crudo y desesperado. ¿Cómo pudo pasar todo esto mientras estaba inconsciente? Esto tiene que ser una pesadilla. La voz de Killua era un murmullo plano y frío. Puedo darte otra bofetada, dijo con voz fría y escalofriante. Si necesitas estar seguro de que esto es real. Sus ojos eran fríos, desprovistos de piedad. Subaru dio un paso atrás y su voz fue una respuesta aguda y defensiva. Puedo descubrirlo yo mismo, dijo. Respiró profundamente y temblorosamente, tratando de recomponerse. Ahora dime, dijo con voz baja y desesperada, ¿cómo diablos pudo haber muerto Emilia? ¿Qué hizo esa chica? La voz de Killua era un murmullo plano y frustrado. Si lo supiera, ya te lo habría dicho, idiota, dijo. Estoy seguro de que no olí nada extraño en Emilia la última vez que la vi. Y no sé de ninguna manera eso podría haberla matado desde esa distancia. Solo puedo deducir una cosa. Una de sus bestias debe tener un tipo de veneno invisible, un veneno que puede matar sin mostrar ningún signo en el cuerpo. Ese es el peor tipo de veneno. Estaba haciendo una deducción lógica, una evaluación fría y analítica de la situación. Pero Beatriz, con su voz fría y plana, lo interrumpió. No era veneno, idiota, dijo con voz aguda y despectiva. Killua se volvió hacia ella y sus ojos se estrecharon. ¿De qué estás hablando, vieja bruja? Exigió, con voz baja, un gruñido de advertencia. Beatrice, en lugar de enojarse, lo miró con expresión fría y plana. No fue el veneno lo que mató a la niña, dijo. Fue una maldición. Killua nunca había escuchado el término antes, pero Subaru, que había leído innumerables novelas y visto innumerables animes en su vida anterior, lo entendió de inmediato. ¿Quieres decir que estaba maldita? Preguntó, con voz aguda y horrorizada. Beatriz se asintió, una confirmación plana y sombría. Así es, dijo. Eso es lo que pasó. Los ojos de Killua se entrecerraron. Si sabías eso, vieja bruja, dijo con voz aguda y acusadora, ¿por qué no la curaste? ¿O decir algo? ¿No me dijiste que tenías conocimientos? ¿Que eras sabio? ¿O fue todo eso una charla vacía? Su voz estaba llena de una furia fría y amarga. Estaba frustrado, no solo por la situación, sino por su propia incapacidad para comprenderla. Sintió una marea familiar y creciente de ira, una frustración nacida de la ignorancia. El rostro de Beatriz se contorsionó con un dolor repentino y crudo. Betty no lo sabía. Ella gritó, su voz era un grito agudo y desconsolado. Betty no lo supo hasta que la niña ya estaba muerta. Si Betty lo hubiera sabido, la habría salvado. No es culpa de Betty. Las lágrimas corrían por su rostro y su máscara de indiferencia estaba completamente destrozada. Ella era una criatura pequeña y rota, consumida por un dolor profundo, muy profundo. Killua y Subaru la observaron en un silencio atónito. Estaba claro que Beatriz estaba en agonía y su dolor era una presencia palpable y asfixiante. Subaru, sin embargo, no se sintió conmovido por la compasión. Su voz era una exigencia aguda y desesperada. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó, su voz era un susurro bajo y frenético. ¿Podría haberse curado? ¿Cómo pudo haber sido maldita sin que Pug lo supiera? La guardiana de la biblioteca, con su voz plana y cansada, respondió. Betty no conoce todos los detalles, pero puede adivinar que esta maldición solo se activaría cuando la persona a la que fue lanzada se quedara dormida. Es posible que Pug no lo supiera porque estaba sellando su poder en ese momento. Su voz era una deducción lógica, aunque desalmada. La voz de Subaru era una exigencia aguda y frenética. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué Pug sellaría su poder? Y si descubriste esta maldición, ¿por qué no la eliminaste? Los ojos de Beatriz estaban enrojecidos por las lágrimas. Cuando Betty lo descubrió, dijo con voz baja y entrecortada, la niña ya estaba muerta.
Y Puck estaba sellando su poder, por lo que desaparece cuando son las 5 de la tarde. Su voz era una explicación plana y fatalista. Kilo habló, su voz era un murmullo plano y analítico. No fue porque estuviera cargando su poder, estaba tratando de comprender la mecánica, de encontrar una explicación lógica a la locura. Beatrice se burló, un sonido hueco y amargo. Puck es un gran espíritu hecho de energía de maná, dijo, con una voz monótona e instructiva. No necesita cargar en absoluto. Absorbe naturalmente maná de la atmósfera. Pero su poder es inmenso. Entonces, cuando llegan las 5 de la tarde, entra en un sueño profundo para sellar su poder. Hizo una pausa y su voz se redujo a un susurro escalofriante y siniestro. Pero cuando la niña muere, o cuando se rompe su contrato, rompe ese sello. Él desata todo su poder y este comienza a absorber todo el calor de todo en este mundo. El mundo entrará inmediatamente en una nueva edad de hielo y, con el tiempo, ese poder se expandirá hasta congelar todo el continente. Y si se le da suficiente tiempo, congelará el mundo entero. Sus palabras fueron una profecía final y escalofriante, una visión de un ser congelado, mundo sin vida. Estaba claro que Beatriz se culpaba a sí misma por no saber a tiempo de la maldición y por no haber logrado salvar a Emilia. Los ojos de Subaru estaban muy abiertos por el horror del amanecer. Emilia, susurró, con la voz quebrada y un murmullo incrédulo. ¿Emilia realmente está muerta? Todo esto es increíble. La voz de Killua era una exigencia aguda y urgente. ¿Realmente no hay forma de detener a ese gato loco? Preguntó, con voz baja y gruñida desesperada. Si lo que dices es cierto, el mundo entero será un bloque de hielo. La voz de Beatrice era un susurro plano y desesperanzado. No hay manera de salvar este mundo ahora, dijo. Todo quedará congelado. Su voz fue una confesión final y de entrega. En ese mismo momento, la voz de Killua era una pregunta aguda y exigente. ¿Cuál es la naturaleza de esta maldición? Preguntó, su voz era un murmullo plano y analítico. ¿Cómo la mató exactamente? Estoy seguro de que debe haber una razón por la que le afectó. Estaba tratando de comprender la mecánica, de encontrar una debilidad. La voz de Beatriz era un murmullo plano e informativo. Esta maldición es muy poderosa, dijo. Solo puede afectar a una persona a través del contacto físico. La chica de la que hablas debe haber tocado a Emilia de alguna manera. Tiene que ser un contacto sangre con sangre. Eso significa que debe haber tocado la sangre de Emilia. Sus palabras fueron un diagnóstico crudo y brutal. Subaru sintió que su cabeza comenzaba a girar. De repente, se dio cuenta de algo horroroso. Habló, con voz aguda y horrorizada, ella lo hizo. Esa chica hizo que su perro mordiera a Emilia. Sus ojos se abrieron, una mirada de puro terror en su rostro. Su mente estaba acelerada, conectando los puntos. Se suponía que yo sería el que sería mordido en mi sueño, pensó, con su voz interior como un susurro frenético y horrorizado. Si yo hubiera sido la que fue mordida, Emilia estaría viva. Esto es mi culpa. Yo soy la razón por la que ella está muerta. El rostro de Subaru palideció, de un blanco austero y fantasmal. Al mismo tiempo, los ojos de Killua se entrecerraron, un destello de comprensión fría y analítica en sus profundidades. ¿Cómo es que Puck no sabía esto? Preguntó, con voz plana y gruñida exigente. Subaru, recordando que le había pedido a Puck que esperara a Killua mientras iba a buscar a Emilia, respondió con voz baja y horrorizada. Es mi culpa, dijo. Le pedí que te esperara. Fui a buscar a Emilia. Su voz se volvía cada vez más frenética y su culpa lo consumía. La voz de Killua era un murmullo plano y frío. No es tu culpa. Es mi culpa. Estaba tratando de desviar la culpa, de asumir la carga sobre sus propios hombros. Subaru, sin embargo, no estaba escuchando. No, dijo con voz aguda y desesperada. Es mi culpa. No debería haberte hablado del bosque. No debería haber hecho nada. Todo es por culpa de ese sueño. Todo por culpa de ese maldito sueño. Debería haber muerto. Yo debería haber sido el que murió, no Emilia. Su voz era un grito roto e histérico, una expresión cruda y sin filtros de su dolor y culpa. A fin del capítulo. Capítulo 31, todavía tengo que volver con mi amigo. Killua le gritó a Subaru, con voz aguda e imponente. Para.
Tú no eres la causa. Luego continuó, con la voz bajando a un tono más mesurado, pero aún urgente. Sé que lo que pasó es difícil, pero esto está fuera de tu control. Es mi culpa. No debería haber dejado a Emilia. Estaba tratando de asumir la culpa, de proteger a Subaru del peso aplastante de su propia culpa. Pero Subaru no podía dejar de llorar. Su mente era un oscuro y arremolinado vórtice de autorrecriminación. Todo es culpa mía, pensó, con su voz interior como un susurro roto y desesperado. No lo entiendes, Killua. Se suponía que yo sería el que fue mordido. Eso fue lo que pasó en mi sueño. Sin saberlo hice morir a Emilia. No entiendes, cada vez que intentaba decir esas palabras, sentía una presión aplastante en su corazón, una manifestación física de la maldición que le impedía revelar su secreto. Su cuerpo temblaba, sus rodillas y manos presionaban contra el suelo frío y duro. En ese momento, Beatrice se movió con sorprendente velocidad, su pequeña mano presionando contra su pecho. Sus ojos se abrieron y una luz aguda y analítica parpadeó en sus profundidades. ¿Qué te pasa, idiota? Ella exigió, su voz un susurro agudo y urgente. Este no es momento para un ataque al corazón. En un instante analizó su condición. Su corazón latía a un ritmo peligrosamente rápido, un ritmo frenético y desesperado que amenazaba con provocarle un paro cardíaco repentino. Podía sentir su pulso, un tamborileo salvaje y errático bajo sus dedos. Killua estaba a punto de presenciar a Subaru perder el conocimiento, pero antes de que eso pudiera suceder, Subaru habló, con su voz un murmullo débil y roto. Debería haber muerto, Killua. Ese perro debería haberme mordido a mí, no a ella. La voz de Killua era una orden plana y firme. Deja de decir eso, idiota. Dijo con voz aguda y desesperada una súplica. Sé que te sientes culpable, pero ni siquiera yo sabía que algo así podía pasar. Hizo una pausa y su voz se redujo a un murmullo más reflexivo y autocrítico. Yo fui el responsable. Yo fui quien me puso en la posición de ser su guardia. Debería haber estado con ella en lugar de ir a ese bosque. Estaba tratando de asumir la culpa, de proteger a Subaru de su propia espiral de culpa. Subaru cerró los ojos y las lágrimas aún corrían por su rostro. Su voz era un murmullo roto y desesperado. No puedo decírtelo, lo estoy intentando, no puedo, quiero decirte por qué, pero no puedo, realmente quiero decírtelo. Estaba atrapado, su secreto era un peso asfixiante que deseaba desesperadamente compartir pero que era físicamente incapaz de revelar. Quería contarle a Killua todo sobre el sueño, sobre cómo sus acciones habían cambiado el futuro, sobre el cruel giro del destino que había llevado a la muerte de Emilia. Se suponía que él debía estar dormido y Emilia debía estar a salvo en su cama. En cambio, él estaba aquí, en esta biblioteca congelada, mientras el mundo estaba siendo consumido por el hielo, todo debido a su error. Killua, con su voz plana y analítica, respondió. No sé qué te impide hablar o compartir cualquier información conmigo, dijo. Pero no te culparé por ello. Sé que hay algunas habilidades que pueden darle a una persona información sobre ciertas cosas, pero también impedirle compartirla. Él no era estúpido. El hecho de que alguien tan aparentemente común como Subaru hubiera sentido la presencia de los monstruos antes que Killua, un asesino entrenado, era una contradicción evidente. El hecho de que no pudiera físicamente compartir la información solo confirmó que había una fuerza en acción, un poder que le impedía hablar. Killua había visto habilidades similares antes, poderes Nen que podían obligar a una persona a guardar un secreto. Pero en ese momento, su frustración se apoderó de él. Tienes que callarte, idiota, dijo con voz aguda e imponente, y pensar en una manera de sacarnos de aquí, en lugar de dejarnos morir congelados. Subaru permaneció en silencio, con la cabeza gacha. Killua suspiró, un sonido largo y cansado, y se volvió hacia Beatrice. ¿Y tú? Preguntó, con voz plana e impaciente. ¿Realmente no hay manera de que podamos salir de este lugar? Beatrice, todavía flotando en el aire, con una voz hueca, monótona y sin emociones, respondió. No hay salida, dijo, con una voz plana, un pronunciamiento final. No puedo teletransportarte lejos. Todo el maná de este lugar ha sido tomado por Puck. En este estado, si intentas salir de esta biblioteca, te congelarás en segundos, tal vez unos minutos como máximo.
Su voz era una evaluación fría y clínica de su situación. La voz de Killua era una exigencia aguda e incrédula. ¿No es esa una visión pesimista?, preguntó, con voz baja y gruñida urgente. ¿No hay algo que podamos hacer para detenerlo? ¿Por qué está tan loco? ¿Solo para destruir el mundo? Estaba realmente desconcertado por la lógica de Puck. Podía comprender el dolor, el sufrimiento de perder a un ser querido. Él mismo había sentido ese dolor, un vacío frío y doloroso en el pecho. Conocía a Emilia desde hacía solo unos días, pero había llegado a respetar su bondad, su espíritu gentil. Pero la idea de destruir el mundo entero en un ataque de dolor era una locura que no podía comprender. La voz de Beatrice era un susurro plano y sin emociones. «No entiendes nada», dijo. Para Puck, esa chica lo era todo. Sin ella, este mundo no vale nada. Si el mundo es la razón por la que ella se ha ido, él le quitará todo lo que lo convierte en un mundo. Eso significa toda la vida que hay en él. Sus palabras fueron una explicación escalofriante y lógica del razonamiento de un loco. Killua quedó atónito. Había conocido a muchas personas locas en su vida, poderosos usuarios Zen con ambiciones que alterarían el mundo. Incluso se había encontrado con la tropa fantasma, un grupo de criminales de Ciudad Meteoro que tenían sus propios y retorcidos planes. Pero ninguno de ellos había estado nunca tan loco. El gato que él creía que era simplemente una criatura divertida, aunque poderosa, era un lunático del más alto nivel. Después de un momento de silencio atónito, Killua habló, con su voz un murmullo plano y decidido. «Tiene que haber algo que podamos hacer, vieja bruja», dijo. «Tú también eres un gran espíritu, ¿verdad? Así que debes conocer sus debilidades. Podemos usarlos». La miraba con una mirada aguda y calculadora, tratando de encontrar una grieta en la armadura de su situación imposible. Beatrice se burló, un sonido hueco y amargo. «Hay debilidades», dijo, con una voz monótona y despectiva. «Pero no puedes usarlos». «¿Y Betty, por qué te contaría sobre las debilidades de Puck?» Su voz estaba plagada de un desafío amargo y de autodesprecio. La voz de Killua era una exigencia aguda e incrédula. «¿Por qué? ¿Qué te pasa, vieja bruja?», preguntó, con voz áspera y frustrada. «¿No dijiste que estabas protegiendo esta biblioteca? ¿Y que sería destruido si Puck absorbiera el maná y congelara toda el área?» Estaba tratando de apelar a su sentido del deber, a su amor por el lugar que había custodiado durante tanto tiempo. Por primera vez, un destello de luz apareció en los ojos de Beatrice. Pero se extinguió rápidamente y fue reemplazado por una mirada de resignación profunda y contraproducente. «Esa fue una promesa que le hice a mamá», dijo con voz suave y triste. «Pero siento que no hay forma de conservarlo. No puedo hacerle eso a Puck. Betty no es una mala chica. Betty intenta ser una buena chica». Su voz era una patética y desgarradora súplica de comprensión. Los ojos de Killua se entrecerraron. «¿Eso es todo?», preguntó, con voz plana e incrédula. «¿Es esa la razón por la que estás atrapado en esta biblioteca, rodeado de todos estos libros? Dijiste que ya los habías leído todos. ¿No quieres salir de aquí y explorar el mundo en el que estás?» Estaba tratando de apelar a sus deseos ocultos, a la parte de ella que anhelaba la libertad. La voz de Beatrice fue una respuesta aguda y defensiva. «¿Qué sabes, tonto bajito y arrogante?», ella exigió, con voz aguda e indignada, un silbido. Hizo una pausa y su voz se redujo a un murmullo más vulnerable y vacilante. «Quiero eso, pero tengo que esperar a esa persona. Solo esa persona puede hacer que Betty se vaya y explore el mundo. Betty solo se irá con esa persona». Su voz estaba llena de una fe infantil, una esperanza desesperada en un misterioso salvador. Killua quedó desconcertado. «¿Quién es esa persona?», preguntó con voz aguda y exigente. «¿Y cuándo vendrán?». Su voz estaba llena de una mezcla de frustración y curiosidad. La voz de Beatriz era un murmullo suave e incierto. «No sé, mamá me dijo que vendría. Y que se llevaría a Betty». Su voz era un eco hueco de una promesa hecha hace mucho tiempo. Si Killua hubiera pensado que la afirmación anterior era una locura, esta era una prueba positiva de su completa locura. Él la miró fijamente, con una voz monótona e incrédula. «¿De qué clase de tonterías estás hablando, vieja bruja?», preguntó con voz aguda e incrédula.
¿Cómo vas a esperar a alguien que ni siquiera conoces? ¿Alguien que podría no venir durante años? ¿Qué tan estúpido puedes ser? Sus palabras fueron una evaluación dura e inquebrantable de su estupidez. Quizás porque Kilo había estado hablando con ella durante tanto tiempo, Beatrice no pudo resistir la creciente ola de ira en su corazón. Su voz era una respuesta aguda e indignada. ¿Qué sabes sobre Betty? Ella exigió, su voz un grito crudo y herido. Betty hace lo que Betty tiene que hacer. Esperar. Ser el guardián de este lugar. Ser una buena chica. Su voz era una súplica desesperada y suplicante de validación. Kilo miró alrededor de la enorme biblioteca, su voz era un murmullo plano y frío. Dado que este lugar va a ser destruido de todos modos, dijo, su voz era un susurro bajo y peligroso. Creo que es mejor si lo destruyo ahora. Fue una burla, una provocación deliberada. La voz de Beatrice fue una respuesta aguda y desafiante. Si haces eso, Betty te detendrá, por supuesto. Ella declaró con su voz un grito feroz y protector. La voz de Killua era un murmullo plano y despectivo. No me importa, dijo. Haz lo que quieras. Desde la primera vez que te conocí, quise golpearte en la cara, vieja bruja. Sus palabras fueron una provocación fría y deliberada. La voz de Beatrice fue una respuesta aguda e indignada. Y la primera vez que vi tu cara, mocosa bajita, siseó, su voz un susurro venenoso. Quería echarte de esta biblioteca. Una ola de presión crepitó en el aire entre ellos, preludio de una confrontación mágica. Pero en ese momento, Subaru levantó la cabeza, con expresión de atónita incredulidad. «Están ambos locos», gritó con voz aguda e incrédula. «Emilia está muerta. El mundo está a punto de ser destruido. Y ustedes dos quieren pelear». La voz de Killua fue una respuesta aguda y desafiante. «Cállate, idiota», espetó, su voz era un rugido crudo y frustrado. «No estoy nada tranquilo ahora mismo. Literalmente, la palabra calma ha quedado atrás. Estoy más enojado de lo que puedas imaginar». Su voz era una expresión cruda y sin filtros de su frustración, su dolor, su rabia pura e impotente. Se volvió hacia Subaru, con los ojos encendidos por un fuego frío y acusatorio. «Llegué a este lugar de una manera que no entiendo», dijo, con voz plana y amarga. «Tengo amigos que encontré después de muchas dificultades, amigos que me gané después de ser una persona que nació para ser un asesino. No puedes sentir lo que yo siento ahora mismo. Siento que el final se acerca de una manera que no puedo evitar. Y lo peor es que tú y ella», señaló hacia Beatrice, «están actuando como tontos que no quieren sobrevivir a esta situación». Su voz era un grito crudo y desesperado, una súplica para que lucharan, se negaran a aceptar su destino. La voz de Subaru fue una respuesta aguda e indignada. «¿Qué sentido tiene intentarlo?», exigió, su voz un susurro bajo y amargo. «¿Qué podemos hacer? Si todo lo que intentamos va a fracasar, ¿no es intentar simplemente mostrar nuestra debilidad más claramente, idiota? ¿Por qué no entiendes algo tan simple, tonto arrogante?». Estaba arremetiendo, su dolor y culpa se manifestaban como ira. Beatrice, con su voz plana y un murmullo de acuerdo, habló. «Por primera vez, siento que ese idiota no es un idiota», dijo, con su voz un murmullo bajo y reflexivo. «Betty no ve el sentido de intentarlo si existe la posibilidad de fracasar. Simplemente haría que el esfuerzo pareciera inútil para cualquier otra persona». Sus palabras fueron una justificación fría y lógica de su desesperación. En ese momento, Killua se rió. Fue un sonido corto, agudo y amargo. «Es cierto», dijo con voz plana y murmurando que estaba de acuerdo. Los dos quedaron atónitos ante su repentino acuerdo. Pero el chico de pelo blanco no se detuvo. «Pero eso no significa que rendirse ahora signifique algo, idiotas», continuó, con voz baja e intensa. «Detenernos ahora significa que moriremos sin un propósito. Todo por lo que hemos vivido habrá sido inútil. Siempre quise tener una meta. Tenía un objetivo, ayudar a mi amigo. Quería ayudarlo a lograr su objetivo, porque egoístamente quería que fuera mi objetivo también, para poder seguir adelante». Su voz era una confesión cruda y honesta. Los miró a ambos, con sus ojos azules brillando con una luz feroz y desafiante. «Pero sé, y puedo sentir, que si nos congelamos aquí, haya una forma en que mi amigo manejaría las cosas.
encontraría una manera de seguir avanzando. Él no tomaría el camino fácil. El camino fácil es la rendición. Entonces no podemos hacer eso. ¿Entiendes? Subaru miró a Killua, con su voz baja y vacilante. ¿Qué sentido tiene si simplemente vamos a fracasar? Preguntó. Su voz era un susurro débil e incierto. La voz de Killua fue una declaración plana e inquebrantable. No importa si fracasamos, dijo. Lo que importa es que no paremos. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que encontrar una manera de sobrevivir a este desastre. Su voz era una orden firme e inquebrantable. En ese momento, Beatrice habló, con voz baja y murmurada. ¿Y por qué crees que eso sería algo bueno? Ella preguntó. Su voz era un susurro plano e incierto. Betty cree que este final sería bueno. Al menos desaparecería por culpa de Puck. Su voz era una confesión tranquila y autodestructiva. La voz de Killua era una réplica aguda y desafiante. Ese idiota está haciendo esto porque está enojado, dijo. Su voz era un murmullo frío y analítico. Siente que el mundo lo ha traicionado porque Emilia murió. ¿Pero crees que Emilia querría este destino para todos? Todos sabéis cómo era ella. Aunque solo la conociéramos desde hacía unos días, era el tipo de persona que quería que todos vivieran felices. Sus palabras fueron una verdad cruda e innegable. En ese momento, Subaru se puso de pie y su voz fue una declaración aguda y decidida. Así es, dijo. Emilia no querría ver a Puck hacer esto. Congelar el mundo entero. Esto no es lo que ella hubiera querido. Su voz estaba llena de una convicción nueva y desesperada. Se volvió hacia Beatrice, su voz era una súplica baja y urgente. Por favor, dijo, su voz una exigencia aguda y desesperada. Tienes que saber qué debemos hacer. Eres el único que sabe sobre magia y grandes espíritus. Eres el único que sabe cómo detenerlo. No podemos permitir que congele el mundo. Este no es el deseo de Emilia. Incluso mientras hablaba, sentía una familiar y agonizante punzada de culpa. Él fue quien debería haber muerto. Lo había sabido por su sueño. Pero las palabras de Killua le recordaron la naturaleza de Emilia. Él sabía lo que tenía que hacer. No podía dejar que sus esperanzas, sus sueños de un mundo mejor, murieran con ella. Tuvo que luchar para mantener vivo su legado. En ese momento, los ojos de Subaru ardían con una determinación feroz e inquebrantable. Beatrice, al ver la determinación en su mirada, dejó escapar un largo y cansado suspiro. No servirá de nada, dijo con voz monótona y reticente. Pero Betty te dirá una cosa. La única forma de detener a Puck es evitar que absorba el maná. Sus palabras fueron una información críptica, pero crucial. La voz de Killua era una pregunta aguda y exigente. ¿Qué es exactamente este maná? Él preguntó. ¿Y cómo podemos absorberlo? La voz de Beatrice era un murmullo plano e instructivo. Puedo crear una barrera para detener la absorción y alejar el maná, explicó, su voz una explicación clínica y lógica. Ese sería el primer paso. Era un plan, un rayo de esperanza en la oscuridad. La voz de Subaru era una exigencia aguda y esperanzadora. Entonces hazlo. Exclamó, su voz era un grito desesperado y urgente. ¿Por qué no lo has hecho todavía? La voz de Beatrice fue una respuesta aguda e indignada. Betty no puede absorber maná ahora mismo. Ella dijo, su voz era un silbido frustrado y enojado. Puck lo está absorbiendo todo. Eso significa que Betty no puede absorber nada. Su voz era una explicación plana y frustrada. Los ojos de Killua se entrecerraron. Pero debes tener una manera de hacerlo funcionar, ¿verdad? Preguntó, con voz monótona, inquisitiva. La voz de Beatrice fue una confirmación plana y reticente. Eso es verdad, dijo. Pero es necesario que uno de ustedes sacrifique su vida para que tenga éxito. Sus palabras fueron un peso pesado y aplastante. Los dos chicos se miraron y entre ellos transcurrió un entendimiento silencioso y tácito. Entonces Killua habló, con su voz plana y directa, exigiendo. ¿Qué quieres decir con eso, vieja bruja? Preguntó, su voz era un susurro bajo y urgente. La voz de Beatrice era una explicación plana y clínica. Betty no puede absorber energía mágica de la atmósfera porque Puck la está absorbiendo toda, dijo, su voz era un murmullo frío y lógico.
Pero Betty puede absorber la energía mágica que la gente tiene en sus propias puertas, que utiliza su fuerza vital. Sus palabras fueron una realidad escalofriante y brutal. Sin dudarlo un momento, Subaru levantó la mano. Lo haré, dijo con voz aguda y resuelta. Puedes absorber la energía de mi puerta. Puck dijo que tenía uno. Su voz era una súplica desesperada y abnegada. La voz de Beatrice era una advertencia plana y fría. No es solo una simple absorción, dijo, su voz era un murmullo agudo y de advertencia. Tendré que convertir tu cuerpo en una puerta para absorber completamente la energía mágica. Eso significa que tendré que matarte. Y es posible que ni siquiera puedas soportar el dolor. Sus palabras fueron una profecía cruda y aterradora. Subaru sonrió, una expresión hueca y autodestructiva. Lo haré, dijo con voz monótona y decidida. Puedes hacerlo. Estoy de acuerdo. Se suponía que iba a morir de todos modos. Su voz era una confesión tranquila y rota. Pero antes de que pudiera terminar su sentencia, Killua se movió. Golpeó a Subaru en la cara, un golpe fuerte y punzante que lo hizo caer al suelo. ¿Qué carajo estás diciendo, idiota? Exigió, su voz un rugido agudo e incrédulo. ¿Quién te dio permiso para sacrificarte así desde el principio? Subaru, con la mejilla ya enrojecida, ni siquiera parecía sentir el dolor. Su voz era un murmullo plano y desesperado. ¿Qué quieres ahora? Preguntó, su voz era un susurro bajo y amargo. Esta es la única manera. ¿No escuchaste eso? Vamos a morir de todos modos. ¿No es mejor para mí sacrificarme? Estaba racionalizando su decisión, un intento desesperado por encontrar sentido a su sufrimiento. Killua, ignorándolo, se volvió hacia Beatrice. ¿Cuánto dolor exactamente tendría que soportar una persona? Preguntó, su voz una exigencia plana y analítica. La voz de Beatrice era un susurro frío y clínico. Es peor que tener todos los órganos del cuerpo destrozados, dijo. Eso es todo lo que Betty puede decir. Sus palabras fueron una evaluación brutal y aterradora. Subaru quedó atónito ante la descripción del dolor, pero su mente ya estaba decidida. Estaba decidido a enmendar su error fatal y a castigarse a sí mismo. No me importa el dolor, dijo, con una voz monótona y resuelta. Puedo hacerlo. Estaba dispuesto a abrazar el sufrimiento, un último y desesperado acto de expiación. Pero Killua se mostró igualmente decidido. No lo harás, idiota, dijo con voz monótona y dominante. Voy a hacer esto. Él reclamaba el sacrificio para sí mismo. Subaru quedó desconcertado. Pero utilizas un tipo de energía diferente a la puerta y la magia, ¿verdad? Preguntó, su voz era un murmullo bajo e incierto. Estaba tratando de encontrar una razón para detener a Killua, para protegerlo del mismo destino. Killua ignoró la pregunta y su mirada se fijó en Beatrice. ¿Puedo ser la puerta, vieja bruja? Preguntó, con voz plana y directa. Beatrice dudó, su voz un murmullo reacio e incierto. Sí, dijo, su voz un susurro suave y tranquilo. Puedo sentir que también tienes una puerta dentro de ti. Sus palabras fueron una confirmación, una decisión fatídica. Sin dudarlo un momento, la voz de Killua fue una declaración plana y decisiva. Está bien, entonces vieja bruja, dijo. Puedes hacerlo. Puedo soportar cualquier tipo de dolor que puedas imaginar. Su voz estaba llena de una confianza fría e inquebrantable. Gracias al brutal entrenamiento que había soportado cuando era niño, las descargas eléctricas, el veneno, el constante tormento físico, la resistencia de Killua al dolor era casi sobrehumana. Podía soportar cualquier sufrimiento físico. Dio un paso adelante, no por deseo de gloria, sino porque sabía que tenía la mejor posibilidad de sobrevivir. No creía que Subaru pudiera sobrevivir a semejante terrible experiencia. La voz de Subaru era una exigencia aguda y desafiante. ¿Y quién puso esa responsabilidad sobre ti? Preguntó, su voz era un susurro bajo y amargo. No tuviste nada que ver con lo que pasó. Fui yo. Estaba tratando de recuperar la carga de la culpa, para proteger a Killua de su propio destino. La voz de Killua era una declaración plana e inquebrantable. Yo fui quien se ofreció como voluntario para el trabajo de protegerla, dijo. Te puse en esta situación. Él asumía la culpa y su voz era una confesión fría y lógica.
Además, continuó, con su voz baja y desafiante, no estoy sacrificando nada. Esto es solo dolor, ¿verdad, Beatrice? Estaba tratando de minimizar el peligro, de parecer casual ante la terrible experiencia. Beatrice, con voz monótona y murmurante de advertencia, respondió. No es solo dolor, dijo. Tu puerta podría ser destruida. Quizás nunca puedas volver a usar la magia. Y si pierdes el conocimiento durante el proceso, definitivamente morirás. Sus palabras fueron una cruda y aterradora realidad. Killua sonrió, una expresión fría y segura. Entonces lo haré, dijo. No creo que nada me haga perder el conocimiento. Su voz era una declaración plana e inquebrantable de su propia fuerza. Subaru lo miró, su voz era un murmullo agudo e incrédulo. ¿Estás loco? Él preguntó. No puedes hacer esto. No lo permitiré. Estaba tratando de proteger a Killua, para evitar que cometiera el mismo error que había cometido. La voz de Killua era una advertencia plana y fría. Si te interponen en mi camino, Subaru, dijo, con un gruñido bajo y peligroso. Te haré perder el conocimiento antes de hacer esto. Sus palabras fueron una promesa escalofriante, una amenaza de hacer lo que fuera necesario para lograr su objetivo. Subaru se quedó paralizado, su voz era un murmullo agudo e incrédulo. ¿Realmente eres un idiota, Killua? Dijo, su voz era un susurro bajo y entrecortado. ¿Realmente no vas a hacer esto, verdad? Sus ojos estaban rojos, llenos de una mezcla de ira y desesperación. La voz de Killua fue una declaración plana e inquebrantable. No hay otra manera, dijo. Tenemos que impedir que ese loco destruya el mundo. Hizo una pausa y su voz bajó a una nota más vulnerable y personal. Y no te preocupes, dijo, con un murmullo bajo y decidido. Todavía tengo que volver con mi amigo. A fin del capítulo.